El Desmos rotundus, conocido como el murciélago vampiro común, es una especie hematófaga perteneciente a la familia Philostomidae. Es endémica de América y es uno de los pocos mamíferos que se alimenta exclusivamente de sangre, especialmente de grandes mamíferos, como el ganado, aunque también se le puede ver alimentándose de aves y otros animales. Se caracteriza por su hocico corto, orejas anchas y la ausencia de lámina nasal, a diferencia del resto de los filostomios, que es algo que los caracteriza. Cuenta con un sistema altamente especializado para detectar el calor de sus presas y con ello vasos sanguíneos superficiales. Esto lo acompaña con dientes incisivos muy afilados. El comportamiento de esta especie es bastante peculiar, puesto que a nivel social, si uno de los miembros no consigue el alimento necesario, otro de ellos se lo comparte, y esto hace que refuercen los lazos en el grupo. A pesar de la fama del Desmos rotundus, ellos consumen pequeñas cantidades de sangre, entonces no representa un peligro grave para el resto de las especies, salvo por su capacidad de transmitir enfermedades como la rabia. La vida del Desmos rotundus en estado silvestre no supera los 5 años, aunque en condiciones óptimas como en cautiverio, con disposición de alimento y con ausencia de exposición a depredadores y otras enfermedades, pueden superar los 12 años. El murciélago de por sí es un animal que, a pesar de su tamaño, porque es un mamífero pequeño, cuenta con una longevidad larga y el Desmos rotundus no se queda atrás. Para más información los dejo con mi compañero Juan José, que les va a hacer de guía en el hábitat de esta especie. Buenas tardes, aquí con Juan José Giraldo Bermúdez, desde Costa Rica, reportando el avistamiento y hábitat del murciélago Desmodus. Primero que nada, dentro de este hábitat alcanzamos a apreciar tres factores importantes de este mismo. Tenemos la cueva, o mejor dicho, la mina abandonada. La mina abandonada es uno de los refugios más comunes de los murciélagos. También alcanzamos a observar un clima cálido junto a un bosque tropical o subtropical, el cual no se alcanza a apreciar demasiado. Dentro de este bosque tenemos los principales factores de alimento del murciélago, los cuales lo ayudarán a saciar su hambre y su sed. Con estos factores que les acabo de mencionar, podemos ya calificar el hábitat como un hábitat saludable. ¿A qué me quiero referir con saludable? Bueno, que cumple con los requisitos básicos del hábitat, los cuales son, primero que nada, un clima adecuado, que puede ser tanto cálido, húmedo o árido. También con un refugio, el cual es en este caso la mina abandonada, pero también puede ser una cueva, un edificio abandonado, etc. Y una buena fuente de alimento, en este caso el bosque tropical, que puede contener tanto como fauna silvestre y animales de ganado si es que está cerca de este. Agradecimientos al canal de James Wolf, el canal del cual fue sacado el clip del video titulado El murciélago vampiro. Bueno, entonces ustedes se preguntarán cómo se ve amenazada esta especie. Aquí les tenemos 3 puntos. La primera de estas sería la destrucción de su hábitat, donde la deforestación, agricultura extensiva, también la urbanización reducen sus refugios naturales tales como los árboles, las cuevas, los huecos, donde están sus colonias, por lo que estos se ven obligados a abandonar su hábitat y a ir a las grandes ciudades. La segunda sería la campaña de control letal, donde se busca eliminar en masa a estos murciélagos, ya que son transmisores de la rabia y esto afecta a tanto al ganado como a los humanos. Aunque esto se hace para prevenir enfermedades, también se ve como la caza indiscriminada afectando en sí a otras especies de murciélagos. Y por último tenemos la estigmatización y falta de educación ambiental. Muchas personas los ven como peligrosos o malignos, ya que son hematófagos, lo que lleva a su persecución injustificada. La falta de educación no les hace ver su rol ecológico, como lo es controlar las poblaciones y ser dispersores. Esto también agrava demasiado su situación. Una de las especies invasoras que se encuentran en los ecosistemas del murciélago es la Ratus ratus o rata negra. Esta tiene un problema porque suele habitar en los mismos lugares que está el
Desmodus rotundus, haciendo que se desplacen a lugares menos seguros. Además, algunos casos las ratas llegan a alimentarse de las crías de los murciélagos. Otra de las especies invasoras es la Apis mellifera o abeja melífera africana o híbrida. Esta, al tener un comportamiento agresivo, si los Desmodus rotundus están cerca de su hábitat, ellas suelen atacar en colmena y causar lesiones graves, estrés o incluso la muerte. También habitan en los espacios donde están los Desmodus rotundus, como por ejemplo las cuevas, los árboles altos y espacios muy oscuros. Esto evita que los murciélagos entren a su hábitat. El cambio climático es uno de los factores de cambio más problemáticos presentados hasta el momento para el Desmodus rotundus. Alteraciones en patrones de temperatura y precipitación están modificando las condiciones ecológicas en muchas regiones de América Latina. El Desmodus rotundus, como especie ectotérmica con hábitos nocturnos, es sensible a las variaciones térmicas y a los cambios en humedad ambiental. Estas alteraciones pueden tener múltiples efectos: cambios en la distribución de presas, variación en las temperaturas y en la disponibilidad de agua, afectan a especies domésticas y silvestres. Estas sirven como fuente de alimento para el murciélago. Si el ganado se traslada o desaparece de ciertas regiones, el Desmodus podría verse forzado a cambiar su dieta o desplazarse. Las modificaciones de refugios naturales, las condiciones más secas o extremas pueden también hacer inhabitables algunas cuevas, árboles, huecos o estructuras abandonadas, forzando a los murciélagos a encontrar nuevos refugios, a menudo más cerca de áreas humanas. La expansión hacia zonas templadas y las temperaturas más altas están permitiendo que esta especie extienda su rango hacia el norte y hacia mayores altitudes, donde antes el clima no era adecuado para su supervivencia. Casos recientes documentan la presencia del Desmodus rotundus en zonas del norte de México e incluso el sur de Estados Unidos. La expansión representa nuevos desafíos epidemiológicos, ya que introduce el riesgo de rabia silvestre en regiones donde no había circulación previa del virus por esta especie. A causa de esto, se han implementado campañas de control poblacional. Debido a su asociación con la transmisión de la rabia bovina y eventualmente humana, esta especie es objetivo frecuente de estrategias de erradicación. Y esto fue todo por hoy. Los dejo ahora con mi compañero Santiago. Tomando en cuenta el factor One Health, que caracteriza por tomar en cuenta tres factores clave: el humano, animales y ambiente, en respecto a la relación entre un animal específico y estos tres factores. En este caso vamos a observar dos tipos de casos. Si la especie del Desmodus rotundus, que es un murciélago vampiro que se alimenta de sangre, disminuyera su especie al tal grado de desaparecer, o si aumenta su cantidad de especie, su cantidad de población de manera desproporcional. Bueno, vamos al lío. ¿Qué pasaría directamente si esta especie desapareciera? Con el humano no pasaría mucho, porque el humano, nosotros habitamos en entornos rurales en vez de urbanos, por lo que no vendría siendo una relación directa entre que desaparecieran o no, porque pues normalmente no se ven. Ahora, en periodos, en lugares como granjas, etcétera, sí se podría llegar a ver afectado de cierto modo al humano, porque no tendría que preocuparse ya más por plaga, entre comillas, porque pues para nosotros simplemente nos hace daño y para el ganado también. Entonces, para actividades humanas simplemente no pasaría nada, o actividades humanas relacionadas a la ganadería, al compost, a todo lo que viene siendo de granja, de urbano, llegaría a beneficiarlo, porque sería un problema menos del cual preocuparse. Ahora, para los animales, tomar en cuenta dos: presas y depredadores. Si desaparecieran las presas, simplemente proliferarían demasiado, aumentaría su población. Por ejemplo, un ganado, vacas, empezarían a aumentar su población porque no está el Desmodus que lo controle, que controla esa población alimentándose de ellos, ya sea transfiriéndole virus o bacterias que puedan acabar con ellos, o porque varios desean alimentarse de un mismo animal y lo desangren, aunque bueno, en ese caso es un poco probable. Pero básicamente las presas simplemente proliferarían. Los depredadores deberían de buscar otras alternativas para poder obtener ese sustento, esa alimentación que obtienen del Desmodus. Por ejemplo, las serpientes, su población se debería disminuir, o tendrían que simplemente buscar otro tipo de presas para poder
para poder proliferar en paz y sustituir al Desmos por cualquier otro tipo de presa que les dé un gasto, un beneficio de alimentación suficiente como para equipararla a esta o siendo superior. Al ambiente directamente, en cualquiera de los dos casos, ninguno de los dos casos lo afecta directamente el ambiente. De manera indirecta sí afecta, porque si suben las presas, que en este caso sería el ganado, aumentan la población. Si aumenta la población, se necesitan más recursos para poder mantenerla. Por lo que estas vacas se alimentarían más de pasto, de forraje, de plantas y de frutos, lo que ocasionaría un desequilibrio ecosistémico porque irían eliminando la biodiversidad, la cantidad de plantas que hay, lo que llevaría a que simplemente el suelo, el césped, simplemente se vaya degradando con el tiempo por la cantidad de alimento que necesitan para poder seguir en pie. Si el humano, ahora vamos a ver qué pasaría con el humano, con el animal y con el ambiente si esta especie empezara a crecer su número de gran manera, y eso es lo que vamos a ver. En este caso podría llegar a afectar al humano, directamente no, como ya dije anteriormente, pero indirectamente podría llegar a ser. ¿Por qué? Porque aunque como tal el hecho de que aumente en población no significa que vayan a buscar los humanos directamente para atacar, exceptuando también como dije con el tema de ganado, con el tema urbano, ahí sí sería un problema directo, pero al ser una mayor cantidad de estos podrían llegar a simplemente buscar otra hábitat porque pues no caben en la misma cueva, en el mismo lugar. Entonces podrían ir a otros lugares para poder habitarlos y podrían llegar a zonas rurales, en los que habitan los humanos, y pues podrían llegar a ver a los humanos, se podría empezar a ver un brote de virus o de una bacteria, por ejemplo de la rabia, y esto ocasionaría que se volviera un problema a nivel nacional o incluso global para los humanos en el tema de la salud, porque la rabia tiene una letalidad del 99.9%, casi es seguro, apenas aparecen los síntomas es casi seguro que simplemente la víctima muere. Entonces pues simplemente esto es uno de los factores que, aunque no es necesario, normalmente no siempre que un vampiro, un murciélago vampiro, no siempre va a tener rabia, pero pues ahí está la posibilidad de que la tengan. Ahora, en el tema de animales, eso sería un caso contrario. Las presas bajan la cantidad y los depredadores suben en su cantidad, por lo que al fin y al cabo, al haber más comida, estos depredadores se beneficiarían de gran manera, aumentando su número, aumentando su nivel poblacional, lo que al fin y al cabo llevaría a un equilibrio ecosistémico ecológico con el tiempo, ya que al subir esta población de depredadores irían bajando a su vez la población de los Desmodos, lo que ocasionaría que, por ejemplo, estuviera esta brecha y poco a poco se llegarían acá, y ya con la gran cantidad de depredadores entonces empezaría a pasar lo diferente, que el Desmos baje su población demasiado y que los depredadores la suban, llegando a ocasionar el primer caso que hablamos. Ahora, lo mismo para el ambiente que dije, pero al revés. Al no haber ganado que se alimente tanto de estos, simplemente el ambiente podría seguir creciendo, seguir fabricando en sus plantas, podrían seguir simplemente proliferando, podrían crecer nuevos frutos, más árboles, etcétera, por lo que habría un nivel de pastos y de calidad del suelo mayor, perfecto para cualquier especie vegetal, pero como normalmente estas son las que alimentan, y pues al haber tantos Desmos bajarían su número poblacional, pues simplemente no habría manera en la que pudieran aprovechar estos recursos. Y pues bueno, otra vez explicado por segunda vez, esto sería en resumidos cuentos lo que pasaría en el factor One Health entre todo lo que viene siendo los Desmos rotundos, que recordamos que son hematófagos, murciélagos, entonces por lo tanto no, en estos dos casos no afectarían a las plantas directamente porque no son polinizadores, no llevan semillas porque no alimentan de ellas. Entonces eso, aunque la mayoría de los murciélagos frugívoros y que alimentan normalmente de néctar, sí podrían llegar a afectar esto. En el caso del Desmos rotundus no, al ser una especie hematófaga. Y listo, muchas gracias. En estos dos casos
no afectarían a las plantas directamente porque no son polinizadores, no llevan semillas porque no alimentan de ellas. Entonces eso, aunque la mayoría de los murciélagos son frugívoros y que alimentan normalmente de néctar, sí podrían llegar a afectar esto. En el caso del Desmodus rotundus no, al ser una especie hematófaga. Y listo, muchas gracias.